Nosotros a partir de ahora vamos a trabajar el diseño y la representación de figuras complementándolos con una perspectiva. La perspectiva no es más que una representación de objetos o figuras en el espacio y según el posicionamiento de los ejes que definen una figura. Cuando me refiero a ejes, me refiero a un eje que define el ancho, otro eje que define la altura y otro eje que define la profundidad de un objeto. Esta representación va a ser tridimensional, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver al objeto ya no en un plano como era la representación diédrica, sino ahora vamos a verlo en un aspecto tridimensional. Esta partecita de aquí me salto un poco porque esto es el mecanismo para lograr dibujos tridimensionales cuando trabajábamos en las hojas de papel. Para el tema del AutoCAD cambia un poquito más. Entonces, para nosotros lograr una perspectiva, y en este caso una perspectiva isométrica, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva isométrica desplaza estos ejes X, Y y Z, ¿no es cierto?, en ángulos del mismo valor. Por eso mismo el nombre es isométrica, ¿no es cierto? Y también adquiere ese valor porque todas las medidas en los distintos ejes tienen la misma medida. Si es que ustedes, les voy a hacer un ejemplo muy claro. Si es que ustedes observan un vehículo de frente, ¿no es cierto? Traten de imaginar todos el vehículo que tengan en sus casas, o si no tienen un vehículo, imaginen un taxi, imaginen un autobús. Si es que ustedes lo miran frente a frente, mirando lo que nosotros vulgarmente llamamos la trompa del carro, ¿no es cierto? Si lo vemos de frente, es muy difícil estimar la profundidad del vehículo, ¿no es cierto? Capaz si ya es un vehículo que lo vemos a diario, pues a lo mejor sí tengamos una idea en nuestra mente, pero si es que desconocemos qué vehículo es y solo vemos el frente, es difícil estimar qué tan largo es, qué tan profundo es. Conforme vamos abriéndonos hacia la izquierda o hacia la derecha de este vehículo para tratar de abarcar un poco la parte lateral del mismo, vamos a notar que al comienzo, si nos posicionamos, por ejemplo, unos 10 grados del vehículo, vamos a ver ya un poco de la parte lateral, pero todavía va a estar un poco difícil ver qué tan largo es el coche, ¿no es cierto? Y mientras más nos vamos abriendo, es decir, vamos abriendo un ángulo de posicionamiento respecto al frontal de un vehículo, más claro vamos viendo las medidas del vehículo. Resulta que si nos colocamos exactamente a 30 grados, ¿no es cierto?, de la esquina, puede ser la esquina derecha o la esquina izquierda del frontal de un vehículo, vamos a estar en una posibilidad de apreciar las proporciones de este vehículo de una misma medida. Es decir, vamos a tener toda la certeza de poder decir, por ejemplo, a ver, el vehículo es el doble de largo de lo que es de ancho, o el vehículo es casi igual de ancho como es de largo, o es 3/4 partes del largo, el ancho, o etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener una sensación muy realista en cuanto a medidas. La perspectiva isométrica logra eso, que nosotros veamos las medidas en los distintos ejes con la misma percepción, es decir, que entendamos las unidades de medida idénticas. Para lograr eso, nosotros tenemos que desplazar los ejes, como decimos, 30 grados en realidad, pero fijándonos en un sistema de los ejes, como tenemos en este gráfico derecho, en realidad están desplazados 120 grados cada uno de ellos. Ustedes saben que un eje que rota, ¿no es cierto?, puede dar máximo un giro de 360 grados. Entonces, vamos contando por acá. Supongamos que si aquí tenemos nosotros 120 grados, ¿no es cierto?, y acá tenemos otros 120 grados, ya tendríamos 240 grados, ¿no es cierto? Y si ahora sumamos 120 grados más entre este eje Y y este eje X que han puesto aquí, completamos 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, la
clave de lograr una perspectiva isométrica es desplazar los ejes, ¿no es cierto?, 120 grados uno de otro. La distancia entre un eje desde donde yo le quiera tomar hasta el otro siempre va a ser 120 grados. Ahora, ¿cómo es más o menos una perspectiva isométrica? Aquí tenemos en este gráfico de la parte izquierda, en este gráfico que ustedes pueden ver aquí, vemos una representación diédrica y valga la pena mencionar, es una representación diédrica que está mal, por así decirlo, porque tenemos una vista de alzado, una vista de planta que está por debajo y la vista de perfil que está hacia la izquierda. Si es que estuviera obedeciendo los sistemas que nosotros conocemos, debería estar a la derecha, ¿no es cierto? En fin, a pesar de eso, van a ir llevando las aristas de estos distintos planos, ¿no es cierto?, a un escenario tridimensional donde están desplazados 120 grados los ejes y llevan estas aristas a cada plano, ¿no es cierto?, de representación, y cuando ya tienen todas las aristas se va a formar esta figura tridimensional, como podemos ver en pantalla. Fíjense cómo se van uniendo esas aristas y se logra una perspectiva. Acá tenemos esto un poquito más marcado, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver cómo llevan todo el plano de planta, el plano de perfil, ¿no es cierto? Y el plano de alzado, ¿no es cierto? La representación diédrica igual está un poco distinta a lo que nosotros hemos trabajado, podríamos incluso decir está erradamente elaborada, pero la colocan de esta forma para que ustedes vean cómo cada plano va a sus distintos planos de representación en este sistema tridimensional y uniendo las aristas de los elementos que son paralelos y perpendiculares se logra una representación tridimensional muy realista del objeto. Y yo creo que aquí podemos fácilmente hacer comparaciones de proporciones, como yo les decía. Podríamos decir, a ver, todo lo que corresponde al eje X parece ser que es en idéntica medida a lo que es el eje Z, que en este caso define la altura, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La perspectiva isométrica lo que busca es darnos una sensación muy alta de realismo de los objetos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos aristas y planos que no son paralelos a ninguno de los planos de representaciones diédricas? Aquí ya tenemos una representación diédrica mucho mejor hecha, ¿no es cierto? De hecho, aquí estamos hablando de un gráfico hecho en sistema europeo, ¿no es cierto? Alzado, ¿no es cierto? Perfil y planta. ¿Qué pasa entonces con este plano de aquí que se colorea en las tres vistas y que no es paralelo a ninguno de los planos de representación? Bueno, lo que normalmente uno tiene que hacer aquí es construir todas las aristas que sí son perpendiculares o paralelas a los ejes que tenemos en pantalla, y cuando nos falte por definir solamente los planos inclinados, no tendremos que hacer más que unir las aristas faltantes. Por ejemplo, vamos haciendo una comparación de lo que yo les acabo de decir. Vamos a utilizar un color verde para definir todas las aristas que tenemos en pantalla. Entonces yo digo, muy bien, quiero dibujar primero esta arista, que al ser el plano de alzado estaría en el plano YZ, ¿no es cierto? Como podemos ver en la pantalla. Ahora, esta arista, si es que esta es la vista frontal, debe estar a una profundidad específica. ¿Qué profundidad será esa? Será esta de acá, ¿no es cierto? Será esta de aquí. Esta es la profundidad. Entonces, vamos a imaginarnos que más o menos desde aquí hasta más o menos un punto por aquí, digamos, está marcada esa arista y ahora ya puedo graficar la del alzado, ¿no es cierto? Justo aquí. Muy bien, ahora yo tengo que graficar esta de acá, ¿no es cierto? Bueno, esa pasa a ser esta, ¿no es cierto? Ahora yo tengo que graficar esa partecita plana, que es como que otro nivel.
Yo solamente veo que hasta aquí es una medida y de ahí como que podría ser algo distinto. Entonces solamente voy a representar esta medida de aquí. Listo, ya está hecho esto. Ahora, el plano de perfil que está representado en sistema europeo me está mostrando el perfil izquierdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta línea que yo antes tracé, ¿no es cierto? Paralela al eje X, también debería estar paralela acá. Muy bien, ahora quiero construir esta partecita de aquí. Esta parte de aquí quiero construir esa altura parcial. Bueno, vendría a ser esta, ¿no es cierto? Y veo que de esa altura parcial viene un contorno hasta este punto. Y de ahí como que cambia, ¿no es cierto? Ese contorno vendría a ser este punto de aquí. ¿Correcto? Vamos a borrar esta línea de por acá que hicimos en un inicio para que no nos confunda. Entonces, hemos logrado graficar hasta ahí. Fíjense que como yo noto que el alzado luego corresponde, ¿no es cierto?, en alturas, tanto este punto donde termina la línea verde del perfil y la línea verde del alzado, y esas tendrían que ser unidas, entonces yo automáticamente deduzco que, pues bueno, aquí a lo mejor hay este contorno que no es paralelo a ninguno de los dos. Y también veo que ese contorno se une con esta esquina inferior izquierda. Entonces ya sé que desde este punto tengo que bajar hasta acá y desde este punto tengo que bajar hasta acá. Entonces, sin la necesidad de conocer grados o ángulos de desplazamiento para este plano inclinado, lo he deducido. Ahora me fijo que en la planta, ¿no es cierto?, hay este contorno de aquí, que es paralelo al eje X que veo en pantalla. Entonces, bueno, ese contorno vendría a ser este, ¿no es cierto? Y de ahí veo que esto viene y se une acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces tendría que graficar este. Y luego tengo en la misma altura, ¿no es cierto? Esta parte de aquí. Tengo esta parte de aquí, que sería esta de aquí. Y en el perfil, que antes lo dejé sin terminar, hay esta arista aquí, que vendría a ser la de acá. ¿No es cierto? Muy bien. En el mismo plano de alzado, también encontraba esta arista de acá y también veo que hay esta paralela al eje Y. Entonces esa tiene que ser esta y a su vez esta, ¿no es cierto? Que eso lo puedo corroborar viendo en la planta. Y veo que se unen. Se une así y bueno, acá también se une así. Y fíjense cómo aquí me doy cuenta que en el alzado tengo esta arista que baja hasta este punto de acá. Entonces esa tiene que ser esta y tiene que ser esta también según mi dibujo de planta. Y ya he logrado la figura tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, la clave de realizar perspectivas isométricas es, mediante las vistas del objeto, ir viendo qué vista pertenece a cada plano, ir marcando las longitudes y las aristas que son paralelas a cada eje y se va formando la figura tridimensional, ¿no es cierto? No sé si hasta aquí existe alguna duda o pregunta. Bien, parece ser que estamos todo claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí este ejercicio es muy didáctico porque nos permite ver las caras en el plano de alzado representadas en la perspectiva, las caras en el perfil representadas en la perspectiva y las caras en la planta representadas en la perspectiva también, para entender qué es cada objeto. Muy bien. ¿Qué sucede? Esto es todo, figuras rectas, ¿no es cierto? Líneas rectas, líneas, elementos que no tienen ninguna curvatura. ¿Qué pasa cuando ya aparece una curvatura en una perspectiva? Lo que sucede es que un contorno circular, al posicionarse o rotarse 120 grados, que es lo que se rota en cada uno de estos ejes, se transforman en contornos elípticos. No son necesariamente circunferencias nuevamente. Aquí podemos ver un ejemplo de esto.
Si llevamos el plano de una circunferencia de la planta, del perfil y del alzado, vemos que esa rotación les hace modificarse un poco a estos contornos circulares. Ya no son contornos circulares, sino son elementos elípticos. Tienen un eje mayor y un eje menor. Ustedes pueden observar tranquilamente, ¿no es cierto? No se necesita mayor destreza visual para saber que esta medida de aquí, ¿no es cierto?, es mucho menor que esta medida de acá. Esos son los ejes marcados por una elipse, ¿no es cierto? El eje más grande es el eje mayor, el eje más pequeño es el eje menor. Ventajosamente, existe una serie de estrategias para estas elipses, construirlas en AutoCAD muy fácilmente. Bien, vamos entonces, a ver, borremos esto de aquí y vamos a ver qué método se puede utilizar para obtener estos contornos ovalados o elípticos en una perspectiva isométrica. Hay dos métodos. Hay este primer método que se llama el óvalo isométrico. Consiste en, sabiendo que tenemos una circunferencia como la que tenemos en pantalla, la inscribimos en un cuadrado, ¿no es cierto? Y luego representamos ese cuadrado isométricamente. Trazamos los puntos medios, tanto en el cuadrado plano como en el cuadrado isométrico. Trazamos las diagonales y unimos desde las esquinas hasta los puntos medios opuestos para formar esa especie de estrella, para luego hacer pasar un contorno circular haciendo centro en esos dos puntos y en esos otros dos puntos exteriores y lograr la circunferencia. Personalmente, este método me parece muy largo y complejo. Hay este método de acá que se llama circunferencia isométrica que me parece mucho más sencillo. El proceso inicia muy similar, ¿no es cierto? Inscribimos una circunferencia en un cuadrado. Quiero que vayan viendo que esto que está haciendo en pantalla sería muy fácil hacerlo en el AutoCAD, ¿no es cierto? Hay ciertos aspectos que tenemos que contemplar, pero es muy fácil. Trazamos asimismo puntos medios, trazamos las diagonales y aquí vamos a obtener esos puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo obtengo esos puntos 1, 2, 3 y 4? No es más que la intersección de las diagonales con el perfil de la circunferencia. Y si prolongamos esos cruces, vamos a obtener esa cota X, ¿no es cierto? Esa cota X se puede representar también en el cuadrado isométrico y obtenemos esos mismos puntos 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí la elipse no es más que unir el punto 1 con el 4, siendo ese el eje mayor, y el punto 2 con el 3, siendo ese el eje menor. Fíjense. Y lógicamente pasando por los puntos medios A, B, C, D. Este es el proceso que nosotros vamos a seguir en AutoCAD cuando elaboremos nuestras perspectivas. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que hemos dicho. Vamos a escribirlo por acá. Tenemos entonces que, para las perspectivas isométricas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, es un dibujo tridimensional, ¿no es cierto? Los ejes, porque si hablamos de que es algo tridimensional, hablamos de que vamos a tener 3 ejes de graficación. Los ejes de graficación están desplazados 120 grados, ¿no es cierto? Entonces 120 más 120, 240 más 120, los 360 grados de un sistema angular, ¿no es cierto? Tercero, es una perspectiva en donde las proporciones de medida son iguales en X, Y, Z, siendo estos los ejes, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que graficar 1 metro en el eje X y tengo que graficar 1 metro en el eje Y y tengo que graficar 1 metro en el eje Z, ese metro tiene la misma dimensión en las tres.
parecerá que estoy diciendo algo sin sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser que un metro en una dimensión sea un metro y en otra dimensión no sea un metro? Ya vamos a ver en perspectivas que son un poquito más complejas que sí se da eso, porque el punto de visualización nos hace tener una óptica distinta, ¿no es cierto? Por eso es que a veces, a ver, no sé si les ha pasado, pero si es que ustedes observan la montaña de las antenas de Turi, si es que la observan desde la Universidad Católica, no se ve tan alta, ¿no es cierto? Pero si se paran a lo mejor en el Colegio Asunción, sí les toca levantar bastante el cuello para ver la punta de las antenas, ¿no es cierto? Es porque la perspectiva de visualización en el un lugar versus el otro es totalmente diferente, ¿no es cierto? Aparte que ahí hay un detalle de cercanía. Pero la perspectiva isométrica, al rotar estos ejes 120 grados unos de otros, nos permite que cualquier medida, independientemente de a qué eje sea paralelo, resulte ser en la misma medida. ¿Está bien? ¿Qué logramos con esto? Dibujos muy realistas, ¿no es cierto? Entonces, una perspectiva isométrica es ideal cuando yo quiero que la persona que esté interpretando los planos de un objeto, por ejemplo, luego con la perspectiva tenga una absoluta y total claridad del objeto en toda su dimensión, ¿no es cierto? De principio a fin, que incluso pueda intuir cómo es el objeto en las partes que no son visibles de la misma perspectiva. Y como un punto 5 podríamos decir que los contornos circulares en una perspectiva isométrica se convierten en contornos elípticos. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, vamos a marcar algunos detalles que hacen referencia a cada uno de estos 5 puntos ya en el AutoCAD. Entonces pongamos acá, en AutoCAD. Entonces vamos así mismo escribiendo 1 para que tengan la misma nomenclatura, por así decirlo. Decimos que es un dibujo tridimensional. ¿Puede AutoCAD hacer dibujos tridimensionales? Existe un entorno isométrico para trabajar perspectivas. Entonces, ya mañana les mostraré que, de hecho, AutoCAD precisa un entorno para justamente trabajar estas perspectivas de una manera muy fácil. 2. Los ejes de graficación están desplazados 120 grados en AutoCAD y en su entorno isométrico. Yo solo tengo que, a ver, hagamos esto un poquito más ancho para que entre. Yo solo tengo que tener claro en qué plano estoy trabajando. Y si sé en qué plano estoy trabajando, me despreocupo totalmente de esto de que los ejes estén desplazados 120 grados. 3. Nos dice que la perspectiva isométrica presenta una misma longitud en cualquiera de los 3 ejes. Por lo tanto, simplemente trabajo en escala 1 a 1. O sea, si estoy haciendo contornos de altura y luego tengo que hacer contornos de profundidad y luego pasar a contornos de anchura, no me preocupo de cambiar las medidas del gráfico. Conservo las medidas tales cuales son. Vamos a ver en el mismo AutoCAD que se logran estos dibujos realistas de las piezas que estemos diseñando. Y el tema de los contornos circulares, seguiremos, ¿no es cierto? Seguiremos el proceso del círculo isométrico, que no es más que
una elipse. Entonces, esto de aquí es lo que yo tengo que saber respecto a cómo trabajar perspectivas en el AutoCAD. Van a ver que no hay ningún misterio, ni ningún arma secreta, ni nada. Simplemente hay que saber acomodar todo para trabajar de una manera muy ágil y muy sencilla. El día de mañana, lo que vamos a hacer es justamente poner en práctica todas estas cuestiones que hemos enmarcado realizando un ejemplo.